que tenemos el gusto de recibir maestras a nuestro colega Luis Fernando Ricard Díaz, de la Academia de Química del plantel Xochimilco, y viene hoy a platicar con nosotros de un tema que se llama la sugestopedia aplicada a la enseñanza en nivel de bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes ya. Pues efectivamente, mi propuesta sobre el aprendizaje es una estrategia que yo tengo montada ahorita como una investigación-acción para la asignatura de química. Y el aprendizaje acelerado parecía ser un esquema mental ya muy trillado, que en muchos libros aparece. Aquí le vamos a dar un enfoque diferente a partir de las ideas de ciertos individuos de origen europeo. Bien, vamos a empezar. Ahora sí que bienvenidos a una estrategia nueva de aprendizaje. Cuando uno piensa en la enseñanza actual, uno ve los avances de la ciencia, creo que a todos como maestros nos ha de generar un poco de risa. El saber que seguimos viviendo en la era de la carreta con respecto a las estrategias que tuviéramos nosotros que utilizar en un salón de clases. Con todas las investigaciones que hay en boga, la nanotecnología, los viajes espaciales, todavía sigue habiendo un salón bajo esas condiciones donde el alumno llega a estar física pero mentalmente ausente. Tenemos alumnos que están a kilómetros de distancia en el salón, pero físicamente estamos pasando lista. Entonces, esto creo yo que se debe a que no estamos innovando. Creo yo que la investigación que se tiene actualmente en las ciencias de la psicología y la educación no ha permeado a todas las capas de educativas que corresponden. Y bueno, en esta investigación yo me propongo hacer un análisis de otra idea muy importante. Se supone que el mismo Albert Einstein lo decía, que el 90% de nuestra capacidad cerebral permanece oculto y en algunas ocasiones jamás llegamos a descubrir más de ese 10%. Se dice que partimos de este mundo sin conocernos plenamente. Entonces, este potencial dormido debe haber una estrategia para despertarlo y ponerlo a nuestro servicio. Entonces, bajo estas ideas, yo me enteré de este modelo por los años 90, cuando yo estudiante todavía, y me llamó mucho la atención la propuesta. Gracias, profesor. A inicios de 1960, más o menos por 1960, ¿no? El doctor Johnny Lozano y la doctora Catena, el médico psiquiatra y la doctora Aya pedagoga, desarrollan una estrategia unitaria, es decir, en la capital de Sofía, en Rusia, lo que antes era la URSS, una estrategia llamada sugestopedia. La palabra sugestopedia resume dos ideas importantes: la sugestión aplicada a la educación. Es una estrategia educativa basada en la sugestión. Bien, gracias. Pero cuando voy a hablar de sugestión, la primera idea que le viene a la mente es hipnosis. Y pareciese que son cosas idénticas. Ustedes saben, por ejemplo, que la hipnosis, el sujeto no tiene plena conciencia de sus habilidades, está sometido a la voluntad de otro, al cual se entrega. Aquí no hay razonamiento, el individuo puede hacer cosas que no tenía pensado hacer. Hay casos interesantes, por ejemplo, de individuos que fueron sometidos a hipnosis. Se les hizo creer que una cebolla era una manzana. Acabando el trance, muerde la cebolla y la disfruta como si fuera una manzana y se la acaba completamente. Eso es hipnosis. Por otro lado, la sugestión es lo que vemos día por día en la publicidad. Uno va al mercado, ya tiene una idea de lo que quiere. Sin embargo, a partir de las estrategias del mercado, los llevan a comprar ciertos productos que realmente no tenemos contemplados. La sugestión es nada más llevar al individuo al camino
que uno se propone. Camino que de todas maneras él tenía propuesto recorrer. ¿Sí? Gracias. Bien, la sujestopedia como estrategia de enseñanza está fundamentada en estos 3 puntos. Todos sabemos que los niños aprenden mucho más fácil que los adultos. Pongan a un niño a ver la televisión y va a repetir los comerciales como si estuviera aprendiendo. Tiene una capacidad asombrosa desde los 5 años para captar información sin dificultad. El estrés en el que estamos sometidos dificulta la capacidad de recordar. Yo les digo a mis alumnos, cuando están sometidos a mucha angustia porque voy a un examen o voy a revisar algún producto, les digo, a ver, si tú estás estresado o angustiado, ¿qué piensas hacer? Uno me dijo, huir, escapar. Si no puedes escapar, defenderte. La pregunta es, cuando estás huyendo o escapando, ¿a dónde se va la sangre de tu cuerpo? A los músculos. Se les conecta la parte cognitiva. El estrés es enemigo del aprendizaje. Pues una de las fundamentos de las ortopedias, la alegría y la ausencia de estrés. Es decir, provocar en el salón de clase un ambiente donde el estrés no tenga cabida, donde podamos hablar de igual a igual, donde tengamos un ambiente de cordialidad, donde no se censure. Es un espacio diferente mentalmente para nosotros que no estamos acostumbrados a hacerlo. A nivel personal que estoy llevando a cabo, cuesta mucho trabajo plantarse frente a un grupo que muchas veces no quiere trabajar y no decirle algo que no sea adecuado. O sea, no sé, regañar, cuesta trabajo porque pues, está muy educado así fue educado conmigo. Entonces cuando uno se enfrenta a esa estrategia de ausencia de estrés, es un cambio de paradigma total. Y que hay que darlo por etapas. Otro elemento o fundamento de la sujestopedia es la unidad que existe entre la conciencia y la paraconciencia. Es decir, el mensaje interno que tenemos diario con nosotros sin hablar. Una persona por su aspecto puede estar comunicando algo sin decir una sola palabra. Si yo llego al salón de clases con las manos así, seguramente el alumno va a sentir que lo estoy juzgando. O si llego así. Entonces, la actitud muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero estamos dando un mensaje oculto de desprecio, de intolerancia, de falta de confianza hacia un alumno. Y esto de alguna manera va afectando muchísimo en su proceso de aprendizaje. Se ha demostrado que el individuo es muy susceptible a la expectativa del que tiene el poder. Si un profesor encara el poder en el salón de clase y tiene una expectativa negativa hacia el alumno no tiene que recibir una sola queja, ninguna palabra, simplemente por la actitud del profesor se percibe eso y cambia su actitud negativamente. Por el contrario, si uno proyecta, aunque sea un inicio, un poco de mentiras que el alumno es capaz, es muy probable que el alumno empiece a percibir esa potencialidad. Y de hecho lo somos, ¿no? Si partimos de la idea inicial que les dije de que el 90% del cerebro está dormido, en realidad todos somos genios en potencia. No. Entonces, partiendo de esa idea, uno puede imaginar que el alumno simplemente está de alguna manera bloqueado, que su potencial está durmiendo en una lámpara de ladino esperando que se vaya. La sugestión como vínculo entre las reservas del mente. Bueno, ese tercer fundamento de la estrategia de la sugestopedia se basa en que el individuo es susceptible a las sugerencias que uno le da. ¿Sí? Si una persona me dice, por ejemplo, oye, ¿qué mal te ves? ¿Estás enfermo? Esa es una sugestión. Y si me lo vuelve a repetir otro compañero que se puso de acuerdo con él, más adelante, da una segunda sugestión. Si maldosamente lo hacen 3, ya digamos 5, seguramente mañana no vengo a trabajar. Y fue única y exclusivamente sugestión. El poder de la sugestión sobre la mente humana. Asombrosa, ¿verdad? Es asombrosa. Yo he estado practicando con mis alumnos una técnica que se llama autogenia, y es sugestionar al cuerpo para que se relaje y se libere de estrés.
Y hemos obtenido resultados muy buenos. Desgraciadamente no pude cargar los videos que tengo. Me hubiera encantado presentárselos para que vieran cómo se están relajando y cómo trabajan. Sí, maestra. Y podrías darnos así como unos tips, tal vez de Sí. Sí, no. Claro. o poder aplicar con nosotros. Por supuesto que sí. Ahorita vamos a ir dando puros fundamentos. No falta. Perdón, maestra, gracias. Bien, cuando hablamos de comunicación en el salón de clase, o en cualquier comunicación entre humanos, hay un hablante que tiene una idea que primero en su mente intenta proyectarla al que va a escuchar. El oyente está en expectativa de lo que le voy a decir. Sin embargo, existen barreras que se van a dar para que el mensaje yo lo pueda transmitir adecuadamente. Esa barrera puede ser mi miedo, en el caso del hablante, mi angustia, ¿sí? Mi idea, a lo mejor errónea de que no preparé bien el tema, aunque esté bien preparado. Y estas barreras van a bloquear que el mensaje que yo tengo pensado salga de la manera en que lo tengo pensado. Si a eso le agregamos el ruido del ambiente, que no nada más es ruido como sonido, sino a lo mejor pensamientos que surgen, hay algo que se llama mensaje no transmitido. Es el mensaje oculto que uno trae ante las ideas que otra persona le sugiere. Es decir, si yo les hago recordar un evento negativo de su vida, eso va a generar un bloqueo, una barrera en el oyente. Si yo a lo mejor me paro como se para el papá de mi alumno que acaba de regañarlo en la mañana, evidentemente el alumno va a poner una barrera. Y el mensaje que logró salir de esta barrera mía, logró transitar por el ruido del ambiente, va a ser detenido de gran manera por esa barrera que el mismo estudiante va a generar. Ya vemos por qué muchos alumnos, por más que les explique uno, no quieren. No es que no quieren seguir una barrera que ellos no pueden manejar. Emocionalmente hablando, no lo pueden manejar. Ese concepto del mensaje no transmitido, ¿algún autor quién lo explica? El doctor Joey Lozano, si quieren, al final les doy bibliografía de dónde lo pueden. Bien, este es un esquema general de lo que es la barrera que comentábamos hace un rato en la comunicación. Cuando uno recibe un mensaje, la mente consciente es protegida por ciertas barreras que evitan que una sugestión nos afecte. Estas barreras son necesarias. De lo contrario, seríamos víctimas de los comentarios de los demás. El inconsciente es como un niño. En cuanto entra el mensaje, si no fue filtrado, cabal, lo acepta y va a ser una pérdida. Cuando una persona en clase recibe una sugestión por parte del alumno, existen tres barreras que van a bloquear que el mensaje le llegue. La primera barrera que existe en el ser humano es una barrera intuitiva. Yo tengo la idea de que esto que me están transmitiendo no es agradable. Yo sé, por ejemplo, que la química es desagradable. Estoy en una clase de química. Esta intuición me hace poner una barrera. Percibo que esto es desagradable. Percibo al maestro enojado. Otra barrera que tiene que ver con el sentimiento. Es una barrera emocional. ¿Sí? Es una barrera poderosísima. De hecho, los seres humanos somos más emocionales que racionales. Si logramos vencer esa barrera intuitiva, nos encontramos con una barrera ética, que es muy simpática esta barrera, porque de alguna manera todos sabemos qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, si es normal, como luego pasa en los salones, que todos reprueben, lo lógico es que tú repruebes. Si pasas, ya tienes problemas con el grupo, que empiezan a ser bullying, por ejemplo. Pero yo también puedo, en mi persona, percibir que soy una persona que no puede aprender, que se me dificultan, por ejemplo, las matemáticas. Si yo entro a una clase y el profesor me dice, ¿sabes qué? No vas a aprender fácilmente. Digo, esto no está bien. Eso no es correcto. Porque, no se lo creen. no me lo creo, sí. Yo creo que eso no está bien. Es una ética que se da a partir de la socialización. Socialmente es aceptado que las matemáticas son difíciles. Cuando un profesor le dice al alumno, hoy vas a aprender fácilmente, el
profesional, aprender fácilmente matemáticas. Eso no es posible. Y por último, una barrera muy semejante es la lógica. La barrera lógica determina lo que yo considero lógico, digamos así, razonable en el ambiente del aprendizaje. No es lógico que en una hora de clase un profesor pretenda que yo aprenda a dividir. No es lógico que el profesor me enseñe a balancear cuando sé que la química es difícil en una hora. No es lógico que el maestro diga que yo ya aprendí por estar aquí en el salón de clase. O sea, esas barreras lógicas van a bloquear el proceso de aprendizaje y van a estar presentes siempre cuando el alumno está despierto, atento, estresado en el salón. Por otro lado, tenemos una conciencia periférica, que es un estado que todos manejamos cuando no estamos al 100% concentrados en lo que hacemos, pero lo estamos haciendo en forma automática. Por ejemplo, nos estamos manejando. Ya con el consciente sabemos dónde están las cosas, o ponemos los pedales, caminando, y nos damos el lujo de estar pensando otras cosas, o incluso estar armando una clase. Ya estamos. Voy a decir esto. Este tipo de conciencia periférica está todo el tiempo presente cuando estamos relajados. Y si uno entra por ese canal, digamos que es la puerta trasera, se evitan todas estas otras barreras. Y las únicas barreras que tenemos es la barrera emocional e intuitiva. Que esa se resuelve si uno empieza a sentir al alumno contento, en una sala agradable, en un ambiente pacífico. Si él siente que está bien, esta barrera se debilita y la sugestión entra fácil. Este es el truco de la sugestión. Entrar por la puerta trasera. Mantener al alumno alejado de estas barreras laborales para que él pueda aprender fácilmente. Luego ahorita vamos a ver cómo se puede lograr. En educación se llama abrir el filtro afectivo. Exacto. Abres ese canal, entonces está fluyendo. Pero eso generalmente se logra cuando el alumno está relajado y no sometido a abuso. Bien, los principios que deben guiar al profesor para iniciar la sugestopedia, primeramente algo que todos hacemos, conocer el tema, la autoridad que como profesores tenemos en el salón. A veces los alumnos nos preguntan cosas no para conocer, sino para ver cómo es el profesor, qué tanto sabe, cómo contesta. Evaluar su autoridad como docente. Si nosotros no hacemos un buen papel en ese momento, el alumno nos cree, digámoslo así, nos compra el que somos profesores. Otro punto importante, no nada más es conocer el tema, saberlo enseñar. A veces entendemos perfectamente un tema, pero a la hora de transmitirlo en clase, tenemos problemas. Se nos dificulta la estrategia para transmitir. Entonces, saberlo enseñar es un arte. Y como docentes lo vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos aplicando, eso nada más se aprende en el salón. Y por esta parte, todos los profesores lo hacemos. La segunda parte, la infantilización. En este caso, lo que buscamos es que el alumno aprenda con una actitud verdaderamente abierta. Es decir, que no haya críticas en el salón, que se reserven uno de los comentarios que a veces se le salen al alumno y fomentar que el alumno pueda cometer errores libremente, sin prejuicios. A veces vemos que comete un error y no podemos pensar en otra cosa sino llamarle la atención. Cuando el error es parte del proceso de aprendizaje. Para poder aprender tenemos que frustrarnos. Si el alumno no se frustra, no aprende. Yo nada más ahí tengo una pregunta. ¿Este término infantilización lo usas tú o es de algún autor? Es del doctor Jorge Lozano. Porque, bueno, o sea, a mí me gusta cómo lo explicas, pero así visto nada más el proceso de infantilización, pienso que es algo que particularmente a los alumnos me gusta, que es que nos tratan como niños chiquitos. Es una cosa distinta, o sea, entiendo, pero en términos... A la parte lúdica se refiere. Es más bien eso, profesor. La parte lúdica. Hacer que el espacio de salón de clase es un espacio permisivo y no restrictivo, donde el alumno pueda sentirse en libertad de querer aprender sin miedo. Como cuando era más niño. Sí. Se da el lujo de hacer un trazo de rollo en el proceso de aprendizaje. Yo les digo a mis alumnos, ¿te frustraste? Sí.
bienvenido a la revista. Si no te frustras, no aprendes. Dime qué has aprendido y no te hayas frustrado. Andar en patineta, te subes a una tabla con ruedas, la primera vez, que te lo haya explicado miles de veces que mejor a mí, y vas al suelo. ¿No te frustra eso? Pero después, ¿qué haces? Te vuelves a levantar. Te vas a estar frustrando hasta que logras vencer esto y ya va pasando etapa al dominio de verdad. Pues en esto se refiere a la infantilización. Por otra parte, tener mucho cuidado con el plano doble, es decir, el mensaje que les comentaba a punto de la clase. O sea, lo que uno piensa en el salón de clase parece que no aparece en el salón. Pero yo estoy pensando otra vez clase con estos bobos. Yo aquel que, híjole, ni siquiera, seguro no trae el cuaderno. Y a lo mejor sí lo trae, pero ya mi perjuicio ni siquiera se lo revisa. ¿No? Este plano doble, para empezar, es complicado, ¿no? Requiere mucha preparación del profesor. Y aquí yo creo que ha funcionado antes de entrar al salón, ponerle una pausa y decir, a ver, voy a presentarle un grupo de humanos con capacidades escondidas. No son los estudiantes torpes, no son los estudiantes mediocres, son estudiantes que tienen potencial dominio y están descubriendo conmigo. Cuando ya logro captar esa idea, cuando me logro autovender esa idea, ya puedo venderla a mis alumnos. Eso es muy importante porque no se habla, se transmite en un 70% más que el mensaje hablado. El 70% del mensaje que transmitimos es no verbal. Impresionante. Otros principios que debemos tener en clase, que yo prácticamente he estado intentando, a mí me ha costado mucho trabajo, incluso me he quedado afónico por estar haciendo, por la falta de impostación, es decir, entonar el material, hacer que mi voz sea viva y no monótona. ¿Sí? A veces tenemos la tendencia a hablar en un solo tono, y es algo normal porque así estamos acostumbrados en un diálogo, pero cuando estamos ante un auditorio, eso genera somnolencia. Esto se logra, yo lo he logrado por música. O sea, las clases supersotéricas llevan música. Entonces pongo música e intento hablar sobre las notas. Entonces lo obligo a llevar un cambio de tono. Y eso a los alumnos como que les genera variedad. Al principio muchos no se sienten cómodos. Ya después de 2 semanas de estar con ellos, empiezan a aceptarlo y a ver parte de la clase y a gustarles mucho. Porque se dan cuenta de que uno le está poniendo algo nuevo para ellos y que uno tiene interés en ellos. Y eso ya es también un mensaje. Yo cuando hablo con mis tutorados les pregunto, ¿por qué dejaste de entrar con tal? ¿Por qué ya no entras? Me digo, es que es muy aburrido. Y cuando empiezan a explicarlo, pero ¿cómo? ¿Por qué aburrido? Justamente dicen, es que siempre hablan el mismo tono de voz. O sea, la monotonía de perder la atención o la concentración tiene que ver con no tener esas inflexiones de volumen bajo, alto, medio. O que uno tiene ya un mensaje interno de que la clase es lineal. No hay nada nuevo en eso. Y hay que hacerlo porque sobre eso estamos. Cuando uno empieza a buscar cosas impresionantes de un tema, y uno puede hablar con esa entusiasmo como de la secundaria, cuando cree que se enamoró de la carrera que tomó, empieza uno a dar ese mensaje de entusiasmo y el alumno lo recibe. Sí es complejo este paso. La música ayuda mucho. Por otro lado, el ritmo. El trabajar en el salón con música favorece los procesos de aprendizaje. O sea, una música calmada, yo siempre comentaba que para qué la música clásica barroca, pero la música clásica barroca se considera que es una música matemática, estudiada, está a un ritmo y concuerda justamente con las funciones biológicas. Bach, por ejemplo, componía música para ayudar al rey a que se le quitaran las migrañas. La música barroca tiene poder medicinal en sí misma. Entonces, si puede trabajar la parte biológica, ¿qué no podrá con la parte mental? También manejamos un concierto pasivo. En este concierto pasivo se supone que la información que el alumno recibe en clase la recibe con música
un poco más acelerada que la que vamos a usar en el concierto pasivo. Y en el concierto pasivo el alumno cerrará sus ojos y se dejará llevar por el mensaje que uno le va transmitiendo. Aquí a veces los alumnos no quieren cooperar. Generalmente hay un grupo 3, 4 no quieren cooperar. Acaban por decir lo que no les gusta. Pero la gran mayoría les gusta. Y ha habido casos bien interesantes de chavos que han percibido mejores habilidades en cuanto a memoria e inclusive intuición, cosas raras, que yo de verdad a lo mejor les hace muy bien. Pero que ya su memoria se ha agilizado. ¿Sabes, maestro? Me dice un alumno del salón, quería platicar con usted lo que me pasó con estos ejercicios de relajamiento. Fíjense que ahora recuerdo mejor las cosas. Se me facilita. Algo que no pasaba. Muchas gracias por ponerme. Al principio hay renuncia, pero después la acepta. O sea, no es un trabajo que no esté avalado por la ciencia. Sí, sí funciona. Bueno, ¿y cómo lo voy a aplicar en clase? Ya sé qué es lo que debo como profesor hacer, pero ¿cómo lo aplico yo en la clase? Lo que usted me comentaba. Primeramente tenemos 3 tiempos en una clase. Así como hay una apertura, un desarrollo y un cierre. Aquí la apertura, nosotros la conocemos en su textopedia como actividades preliminares. O sea, lo que tengo que hacer antes de que la clase llegue a su apertura. Finalmente debo relajar a mis estudiantes física y mentalmente. Esto de relajación física tiene que ver con una instrucción en la que el alumno, por ejemplo, yo manejo mucho lo que es estiramientos, movimientos giros, ¿sí? Inclinaciones y en algunas ocasiones un poco de gimnasia cerebral. Eso sí. La relajación mental la llevo a cabo hablando con ellos con los ojos cerrados e intentando evocar momentos agradables. Pudiera ser que se imaginaran que están en el bosque y yo les hablo, les digo, imagínate que estás en el bosque, imagínate que estás en tu lugar favorito, imagínate que tienes a tu alrededor un ambiente agradable, libre de miedo, y empiezo a llevarlos poco a poco en ese proceso. ¿Sí? El momento en que el alumno termina el proceso de relajamiento mental, como comentamos hace un momento, es evidente que ya los bloqueos anteriores ya se suprimieron, porque ya está contento, relajado. Entonces aquí es donde yo le doy el plan sugestivo y empiezo a hablar con él. Mira, aprender es fácil, tú tienes capacidad para aprender, tú lo has sabido siempre, recuerda cuando has aprendido cosas como andar en bicicleta, ese potencial lo tienes contigo. Puedes imaginarte ese momento, ¿te acuerdas cuando andabas en bicicleta la primera vez? Entonces intenta evocar la idea de que aprender es algo factible, algo fácil y a su alcance sobre todo. Entonces, ahí es donde entra en las actividades preliminares. Una vez que el alumno alcanzó ese punto, uno como profesor pasa a la siguiente etapa, que es precisamente lo que es la presentación de la clase, lo que es el desarrollo de mi clase. Pero lo voy a hacer de una manera diferente a la tradicional. Aquí lo que voy a hacer es un repaso avance. Aquí hablamos de lo que serían los organizadores anticipados, como diríamos, ¿sí? Esquemas donde yo el alumno pueda ver lo que vamos a ver. Mapa mental, mapa conceptual, a lo mejor un cuadro sinóptico, donde él se entere que lo que ya vimos lo vamos a conectar con esto. Después vamos a presentar ese mismo material, esos detalles de ese material, con música alegre, ¿sí? Y a lo mejor con animaciones. A lo mejor yo puedo llevar, en el caso mío, que yo trabajo con química, a veces llevo modelos de Unicef que lo puedan tocar. Mira, este es un modelo de una molécula, este es el modelo de un átomo. Entonces ellos están viendo, sintiendo y haciendo uso de sus 5 sentidos para procesar la información. Ya presentada la información con música alegre, la tercera etapa de la presentación de la redundancia es un repaso con música relajada. ¿Sí? Aquí el alumno se va a relajar nuevamente, pero a diferencia de la primera etapa de relajamiento, en esta etapa lo que yo voy a hacer es repetir el material visto.
en forma, digámoslo así, consciente, con los ojos cerrados y con música relajante, haciendo pausas, intentando usar ejemplos mnemotécnicos, alguna idea que no tenga, y de esta manera la información queda asentada en dos canales. En el canal, digámoslo así, consciente, y en el canal para conscientes. Bien, que por cierto hay técnicas de aprendizaje que se conocieron desde hace mucho, donde se podía aprender incluso en el sueño. Se ponía una grabadora y uno se acostaba y esa grabadora a veces se prendía en la noche cuando estábamos en un sueño REM, que es cuando tiene un sueño con así que estábamos soñando, no estábamos soñando. Después de que ya pasamos por la presentación, entramos a la parte práctica. Y en esta parte, aquí hacemos una evocación, una activación del materialista. Aquí podemos hacerlo a partir de que el alumno haga cosas con la información. Es que vamos a hacer cosas, ¿de acuerdo? O elaboren algo diferente con la información dada. Por ejemplo, la vez pasada que trabajé con matemáticas, la propuesta era que se hicieran triángulos equiláteros, rectángulos, etc. Y luego, con figuras de papel, armaran con triángulos de papel, de colores, armaran figuras las que ellos quisieran. O sea, la cosa era trabajar con el material de una manera distinta al tradicional, para favorecer la evocación de la información. Hacemos pruebas sin calificar, donde el alumno se da cuenta de que aprendió. O sea, le digo, no es un examen, ni siquiera lo voy a calificar. Es una prueba para que te des cuenta de que aprendiste. Yo me he llevado a la sorpresa porque en alguna ocasión se me ocurrió con una pelota de goma. Yo les decía, a ver muchachos, ya vimos este material, vamos a empezar a evocar lo que aprendieron. Y me decía, no aprendimos, vamos a ver, le voy a preguntar, le voy a lanzar la pelota, ¡pum! Me vas a contestar lo primero que te venga a la mente, sin pensarlo, lo primero que te venga a la mente. Entonces, por ejemplo, decían, ¿qué es un gol? ¡Pum! Les aventaba la pelota. No me abogado, así, espontáneo. Yo no sabes. Pues se sorprendía. O sea, la mente inconsciente guarda la información más allá de lo que uno cree. Capaz estamos convencidos de que no puede. Es una sugestión permanente que uno tiene. Bueno, ya cuando el alumno empieza a comprobar que aprende, tenemos al alumno de nuestro lado. Y él solito empieza a buscar, enfrascarse más en esto. Empieza a creer porque esto funciona. Ya si después queremos hacer un examen regular, como parte de nuestra planeación, lo podemos hacer. Que sea hablar con el alumno, decirle, ¿saben qué? Tal día voy a tener una evaluación de lo que ya hemos trabajado, ¿sí? Para tener algo escrito y una evidencia que yo pueda tener. ¿Sí? Gracias. Ahí en esa parte donde dice plan sugestivo, se relaciona lo de la programación neurolingüística, por ejemplo, patrones mentales positivos, ¿funcionaría? Sí, claro, la programación neurolingüística funciona, pero curiosamente la programación neurolingüística funciona más para el profe que para el alumno. Porque el profe tiene que sugestionarse de que va a entrar otro paradigma distinto al que fue educado. Y entonces PNL funciona padrísimo, Y eso es complejo. Porque de veras, no es común que uno llegue cansado toda la semana, a lo mejor ya fastidiado, desvelado, hasta enfermo. Y eso lo transmite al grupo. No puede uno cambiar el canal porque ya tiene una idea del grupo también. El grupo de gente que no hace nada. El grupo de gente que no entra en cosas. Entonces ya vamos con esa. Entonces la PNL puede ayudarte a que modifiques eso. Hagas un diálogo interno y modifiques eso. Sí, funciona más bien que para el profe. De hecho, yo estaba usando un poco de PNL para poder entrar al salón. Porque a mí, como proyecto de investigación que me estoy poniendo, me ha costado mucho. Porque romper la inercia de años. Yo tenía un porcentaje de 99% de reprobación.
Y era así como, o sea, lo que era de mate y de química éramos los segundos de internet. Entonces no había forma. Entonces ya a raíz de yo tengo que cambiar esto porque siquiera por supervivencia, si no, no te van a decir los gastos. Entonces yo pensé en esa estrategia que ya tenía guardada, me quité mucho tiempo, ¿no? Porque cuando estuve en la universidad fue cuando la descubrí, pero nunca me di la oportunidad de aplicar mi clase así formalmente. Todavía es algo muy agradable. Casi no estamos. Pero aquí ya desglosada, viendo las actividades preliminares que comentábamos hace un momento, podemos dividirlas, como decimos, en 3 etapas. El relajamiento físico, en el que podemos hacer ejercicios de calentamiento, pueden ser estiramientos, ondas de tensión, relajamiento, funcionan padrísimo, sin que algunos se tengan que mover, porque a veces los espacios son reducidos, están muy pegados, no se pueden parar. Hay algunos en lugar, las ondas de tensión, relajamiento, ayudan muchísimo. El relajamiento mental como segunda etapa, donde podemos plantear ejercicios de concentración. Miren, yo pongo algo que se conoce como chakras, son imágenes de colores que los alumnos tienen que enfocar, luego cerrar sus ojos y generar otras imágenes de esa imagen. Y esto de veras es maravilloso porque no están acostumbrados a estar centrados. Cuando uno los inicia en ese proceso, descubren que sí pueden estar concentrados y hasta les cambia la actitud. Es impresionante, ¿verdad? Hasta su forma de moverse. Cuando yo logro concentrarlos, ya no están pensando en mil cosas, mil problemas, una sola cosa. En el centro de ese tiempo, en el centro. Y funciona. O también los viajes imaginarios. ¿Cuánto tiempo se queda, por ejemplo, viendo el llano? Por ejemplo, yo dejo un minuto y luego le digo, van a ver un minuto, no el llano, sino ese punto que está en el centro del llano. ¿Sí? No va a pasar eso. Olvídate de temas, el punto que está en el centro. Y después de un minuto, y cuando le diga cierren sus ojos, de golpe lo cierran, por favor. Lo cierran de golpe. En el momento que lo cierran, tiene la evocación de la propia imagen del cerebro. Hasta se quedan impresionados cuando llega ese tiempo. No lo esperaban. Luego pueden abrir los ojos, otro minuto, no, 3 veces. No es lo mismo, porque se quedan muy bien. Luego tenemos el siguiente paso, que es recordar la alegría de aprender. Ya el alumno está relajado física y mentalmente, ahora sí podemos hacer que nos compre la idea de que aprender es algo fácil y a su alcance. Y aquí las sugestiones de automejoramiento funcionan. Podemos decirle, este mes te va a ser muy fácil aprender matemáticas. Este mes te va a ser muy fácil aprender literatura, la materia que hoy en especial es un día especial para ti porque vas a aprender mejor que a mí. Como las carreras han sido bloqueadas, desbloqueadas, estamos en un terreno fértil para poder sembrar en él nuevas y novedosas ideas. Bien, la segunda etapa, eso que acabamos de hacer fue la lectura. Aquí está lo que sería el desarrollo de la clase, la presentación. Yo les comentaba que un repaso avance donde hubiera un marco general o un organizador anticipado. Yo, por ejemplo, puse un mapa conceptual. ¿Sí? Puse un mapa conceptual y pues me funcionó. La idea es que el muchacho tenga una idea global de lo que pretendemos enseñar. Porque luego entran a clases y digo, ¿qué están viendo? ¿Qué van a ver? Ni idea. Entonces parece como ver al cine, ver una película que nunca se enteraron de qué trata, pero que no les queda otra porque están obligados a entrar a ver. Entonces como que sepan a qué se enfrentan. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es la presentación dramatizada. Y bueno, aquí les voy a enseñar la música con la que hacemos esta presentación dramatizada. Si no nos dejan de ella, pues está bien. Yo creo que hay que hacer una cámara, ¿no? Pues es que la clase de música. Bajo los lineamientos de convivencia.
música que usamos para hacer la presentación. Son alegros, proyectos alegros y alegretos, de música barroca, música zambada. Ahora aquí tenemos en este momento la presentación de imágenes de los muchachos, ¿sí? Algún material que puedan tocar, pudiera ser en el caso de matemáticas llevados los triángulos de madera, estamos viendo triángulos, o no sé, depende de lo que estamos analizando. En el caso de química, pues luego llevo ejemplos de reacciones que te voy a enseñar algunos que traigo de cómo establecer enlaces con cables. Entonces hacemos ejercicios con los cables y eso cambia la estrategia de estar en el pizarrón. Eso lo hacemos. Bueno, una vez que ya presentamos todo lo que vamos a ver en esa clase de forma dramática, aquí conviene usar la voz cambiante, hacer cambios de posición, pasar atrás del alumno. O sea, no estar estático, hacer casi un show. Pues sí es bien complejo porque no estamos acostumbrados a romper esquemas. La inercia que uno trae mentales con el mismo cuerpo. Una vez que ya tenemos esto logrado y ya presentamos el material a ver, entramos al repaso pasivo con música. Es esto. Aquí el alumno ha sido relajado nuevamente, ya sus barreras para el aprendizaje han sido eliminadas, estamos relajados. Aquí empezamos a suministrar ideas, puede ser el ritmo, con asociaciones técnicas y con el ritmo variante de la voz. Yo antes usaba un metrónomo para medir el ritmo de voz, pero es agotador. Entonces ya me he dado cuenta por otra bibliografía que no es necesario. Simplemente porque uno se sienta relajado y hablando pausadamente, están captando la información. ¿Perdón? Ahorita vamos a hacer ejercicio. Ahorita lo hacemos. Ahora tenemos la parte del cierre, que sería la práctica. A ver qué aprendimos. Aquí el alumno va a tener una activación haciendo algo activamente con lo aprendido. Por ejemplo, aquí están construyendo triángulos con hilos, con cuerdas, para que se involucren en lo que se hace. O, como les comentaba hace un rato, elaborando cosas diferentes con ese material. En ese sentido, pues aquí están haciendo figuras con triangulitos, ¿no? Y significa que es un equilátero, así con este, pasan este equilátero. Y por último, tenemos los exámenes o pruebas sin calificar. Les decía que esto es importante para que el alumno se retroalimente. Y los exámenes anunciados posteriormente, si uno así lo dispone. Porque algo podemos evaluar por la manera en que se desempeña en casa. Pero eso trae un poco más la parte de la elaboración. ¿A qué te refieres con usar las bases de la lección? Sí, por ejemplo, si yo vi triángulos, a lo mejor les puedo traer figuras de triángulos para crear, por ejemplo, en este caso, un paisaje con unos triángulos. Por ejemplo, ¿sí? Porque si estoy viendo medicina, ¿qué se me ocurre? Estamos viendo física y me tocó ver Sistema Internacional de Unidades. Vamos a hablar sobre lo que es medir. Me traen un hilo y ya saben, muchachos, corten al tamaño que quieran. Vamos a medir la cancha, cada quien va a tener su propia medida. Entonces cada quien se inventa un nombre y empieza a medir con su escala propia la cancha. Están haciendo algo diferente a lo que hacemos en el salón de clase. Es la elaboración. Por ejemplo, aquí podemos usar esta o usar esta otra. No es tan necesario que usemos las dos, porque usemos una es suficiente. Ya es nada más un poco sobre la activación. ¿Tienes algo de parafísica de densidades? Por ejemplo, el diablillo de Descartes. El diablillo de Descartes puede servir para hablar de densidad. Y ellos les llama mucho la atención. Una botella de la venta, la ventana y sus
puede ser bien fácil. Yo lo hice una vez, yo también hice. Entonces por eso hacemos cosas llamativas. Incluso mezclamos química con física. Hacemos cohetes con hidrógeno. El principio de Arquímedes es el de la ballena. El que se metía y subía el agua. Eso también se puede. Se meten todos a la tienda. Tenemos la necesidad del cuerpo humano. Podemos llevarles piezas de plásticos o plastilina. Antes construyete el correo de que la plastilina se hunde, la plastilina se hunda, para que no se hubiera. Entonces, aumentar el volumen. Entonces, evidentemente, Nosotros en historia hemos hecho en esta parte de privación y elaboración, hemos trabajado un texto con música, musicalizado, ¿no? La cosa es que los chicos de la música que uno les pone es que elijan cómo musicalizarían cada párrafo del texto. Por ejemplo, la guerra contra Estados Unidos. Y al final, los muchachos para activación y elaboración hacían un objeto de reciclado que represente un invento o algo así para que, por ejemplo, yo me acuerdo lo que yo hice en ese ejercicio, hice unos guaraches con alas para que ayudaran a los soldados mexicanos en condiciones tan paupérrimas que fueron a esa guerra, bueno, más bien que recibieron a los soldados norteamericanos y que pudieron saltar de rocas a rocas ya por Pariana, que es donde se llevó a cabo un encuentro. La compañía, no sé qué hiciste. Yo hice una especie de tónico, ahora sí que vigorizante, algo así, que podía aventarse contra 5 virus al mismo tiempo. O sea, algún artefacto que ayudara a ellos a hacer fuertes ante los norteamericanos. O algún muy que no, porque era una verga de ese tiempo, que les daba como superpoderes. Y bueno, yo sí lo he hecho en las clases que sí me dice que eran muchos con eso, claro. Sí, esa asociación. Porque para explicar la utilidad de su invento, tienen que recordar los datos de la guerra, ¿no? O sea, aplican o pueden no significar, ¿no? bueno, y aparte, pues poner un poquito más su miedo al ridículo, ese miedo que todos tienen. Yo lo probé, a mí se me ocurrió, me gusta mucho los riñones. Entonces hicimos un teatro riñón. Entonces iban a hacer una representación de diferentes temas de química, específicamente de la historia de la química. Entonces alguien habló, por ejemplo, de los inicios de la química. Y otros hablamos de lo que era el enlace químico. Y el enlace químico es muy formidable porque lo representamos con una familia. Y empezamos con el enlace que se llevan muy bien, el que se separan, el que se divorcian, el que están unidos por la... Eso, vamos a presentar con cada etapa de los tipos de enlaces. Fue realmente muy bonito porque ellos hicieron el títere. Y como no estaban físicamente ellos frente a todos, si no era el muñequito el que se equivocaba o decía las burradas y las hacía, pues había menos hombres. Y fue algo grupal. Eso también, hay que buscar cosas, no quedarse nada más con el puro pizarrón. Como agota uno. Creo que la clase debe ser divertida también para mí. Porque si no los entusiasma, si no se entusiasma es un círculo vicioso. Tampoco la luz se va a entusiasmar. Entonces va a retribuir esa falta de entusiasmo nosotros y vamos a seguir retroalimentando eso. Luego te preguntan, ay, ¿por qué no la cabeza? Ay, ¿por qué no la cabeza? Ya estamos todos, ¿verdad? Bien, y con respecto a esta idea es este esquema. Aquí tenemos un profesor proyectando su expectativa de una alumna brillante, que a lo mejor no es muy brillante, pero ya la entendió a una ecuación de la recta, ya sabe lo que es la pendiente, lo que es el punto con el eje de X. Entonces aquí ya está el profesor expectando eso, y aunque no le dice nada, sus actitudes van a permear a la alumna y seguramente la van a afectar positivamente. Y bueno, aquí a esto se conoce como efecto Pygmalion. Nuestras creencias van a influir nuestras acciones. Lo que yo creo de mí va a influir mi acción. Pero eso va a ser hacia los demás.
Y esto va a generar una actitud de los demás hacia mí, que va a impactar mis creencias de lo que yo soy. Es decir, si refuerzo que soy torpe, sigo creyendo eso de mí, creencias de mí. ¿Sí? Y esto va a llevar a que me muestre que haya causas, ¿sí?, para que yo refuerce otras acciones para con los otros. O sea, mejor soy consigo torpe y hago cosas que molestan a otros. Y esto va a reforzar otras acciones. Y nuevamente va a aumentar las creencias. Lo que tenemos que hacer nosotros es conectar aquí con la luna. Ya no permitir que otras acciones sigan reforzando sus creencias, sino crear una nueva creencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Va a influenciar su actitud hacia los demás y esos a su vez van a retroalimentarlo a él. Eso es el efecto primario que se ve en el salón de clase. Lo vemos, de hecho, con cualquier trato con personas de autoridad. ¿Sí? La manera en que uno es por el efecto de las expectativas de lo que se espera de uno. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la demostración. A continuación, pues aquí vamos a hacer los ejercicios para relajar el cuerpo. Vamos a estar relajando, y estamos en una carreta, viviendo en lo que creo que posteriormente vamos a hacer un ejercicio para relajar la mente. Y por último vamos a recuperar algún recuerdo agradable que hemos tenido, con facilidad hayamos aprendido sin esfuerzo. Y aquí la invitación es que sigamos las instrucciones e intentemos divertirnos. ¿Sí? Esa es la invitación. Es algo agradable. Vamos a empezar donde estamos hasta aquí. Bien, esta es un chakra. Esa. La idea es que ahí donde estamos sentados, vamos a estirar nuestros brazos e intentar, sin lastimarnos, tensar nuestra espalda y nuestras piernas. No mucha tensión, la cosa es estirarnos y presionar nuestros brazos y nuestras piernas. Bien, estiramos profundo y exhalamos. Y aunque no lo crean, esto simple ya relajó nuestro cuerpo. Si cerca el proceso que vimos mucho, vamos a intentar relajarnos mentalmente. Vamos a evocar con nuestros ojos cerrados, intentemos que quieren, los que no quieran cerrarlos no los cierren. Vamos a evocar algún lugar en el que nos hayamos encontrado en algún momento, que sea un lugar agradable. Puede ser el bosque. Si es el bosque, te invito a que te imagines en ese bosque hay una hermosa cascada. Es una cascada de aguas cristalinas. Es una cascada que golpetea fuertemente y suena soberbiamente, agradablemente. Te paras frente a esta cascada. Puedes observar tu reflejo. Ve la imagen que se refleja de ti. Ve lo perfecto que es. Todas las perfecciones que tiene tu cuerpo. Siéntete relajado, confiado, tranquilo. Cuando estás relajado, nada puede hacerte daño. Cuando estás relajado, tu cuerpo funciona mejor. La tranquilidad está aquí contigo. Relajas. Siente la brisa de la cascada, el aire húmedo que toca tu rostro.
el aroma del bosque. Siente el ritmo de la vida que te recorre. Tal vez puedas percibir los latidos de tu corazón, llevando energía a tu cuerpo. Sintiéndote cada vez mejor y más capaz. Es una persona que utiliza más sus capacidades y las emplea de una manera diferente. Tú estás empleando más de tus capacidades y las estás empleando de una manera diferente. Aprender para ti es fácil. Aprender para ti es divertido. Bien, voy a contar de 1 a 5. Cuando llegue a 5, si tú lo decides, abrirás tus ojos, te sentirás muy a gusto, muy descansado, en perfecto estado, más atento, con más capacidad para aprender, para ser feliz. 1, 2, poco a poco, sin prisa. 3. A la cuenta de 5, abrirás tus ojos, te sentirás muy a gusto, en perfecto estado de salud, mucho más confiado en tus capacidades técnicas. 4, 5. Si quieres abrir tus ojos, se vale que nos estiremos, estírese. A mí me gusta mucho esta imagen porque es precisamente la idea que tenemos que inculcar en nosotros, la transformación, el cambiar esquemas erróneos y echarlos a la basura. No nada más de los alumnos, sino de nosotros mismos. O sea, a mí me sorprende que haya personas, por ejemplo, sin brazos y sin piernas, están bien guísimas, por ejemplo, que puede hacerle su vida una obra maestra. Una situación que uno la piensa y dice, yo me suicido. Y él está casado, tiene familia, es un empresario exitoso. Usted imagina, me evoca esa sensación de que uno puede transformar sus creencias. Que no es un camino fácil, no. Pero es un camino como todos, que tenemos que transitar. ¿Cómo se sintieron? Eso es lo que hago con los alumnos, es en confianza. Es complejo. Porque es una personalidad. No es como que etiquetado de oro, ¿no? El maestro. Ustedes chillones, ustedes chillones. Qué belleza. No toma tanto tiempo, o sea, No, ahorita es muy corto. Sí, pero sí te cambia. sí, rompe esquemas. Sobre todo cuando los chavos vienen enamorados. Son preocupaciones, o sea, O simplemente de una mesa a que a veces nos damos cuenta de eso, no es saber. Vamos a despejarnos porque parece que además llegamos a dar el mensaje que sigue. Oye, enfocar uno adquiriendo compasión, no en el sentido de ayudar, sino de verlo con cierta mayor apertura. Eso no debe perder ser humano que tiene enfrente. Y eso es muy interesante. Yo tenía esa experiencia y se las comparto. Esa sensación bien bonita. Tengo a algunos frente y no ve a uno latoso, enfermo, pero no es un niño que está encerrado en sus cadenas, quebradas con sus padres, con miedo, con todas las situaciones que han vivido todos, padres que no los cuidan, se vuelve más compasivo. Ya como que uno le empieza a cambiar el canal. Es bonito, cada día eso disfrutar más su profesión, que es lo que yo creo que es más. Que uno disfrute la profesión que escogió en años. Voy a mostrar la siguiente etapa.
Para salir del relajamiento, hoy iremos a lo que sería el concierto activo. Aquí lo que se pretende, una vez que el alumno está relajado, es presentar la información de una manera dinámica, donde ellos puedan sentirse cómodos. Yo aquí lo intenté hacer, con un mapa conceptual. Mi tema, que en este caso presentaría, sería inclinado al concepto de valencia, formación de compuestos. Hablaremos de elementos que están formados por compuestos y que los elementos tienen algo que se conoce como valencia. Los compuestos tienen una nomenclatura y se describe de su nombre como sustancia. Y los compuestos pueden ser poliatómicos, muchos átomos, o binarios, de dos grados. Cuando son binarios, vamos a usar una palabrita como puro. Y cuando son binarios se clasifican en compuestos formados por un metal y un no metal, o pueden ser compuestos formados por metal y por no metal. ¿Sí? Cuando son compuestos formados por metal y por no metal, tenemos la opción de que el metal tenga la valencia única o que tenga varias valencias. O sea que seguiríamos. Aquí no se tengo música, es que no se tengo música, creo que te tengo que mover. Así no salgo. Creo que no hay música. Bien. ¿Qué es un elemento químico? Los elementos químicos son los que se encuentran o se hallan localizados en nuestra tabla periódica. Son elementos constructores de todo el universo que nos rodea. Digamos que son las piedras que forman todo lo que conocemos, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que tememos, lo que en sí como seres humanos estamos formados. Los elementos están formados por átomos. Todos sabemos que hay algo en su núcleo y girando alrededor otras cosas. Yo aquí no me toco el tema de protones y electrones porque no me lleva a ese tema. O sea, no quiero complicarme. Porque quiero otra vez. Bien, aquí tenemos lo que es un compuesto químico. Un compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de nuestra tabla periódica. Esta unión es una unión química. No es simplemente que estén juntos, están amorosamente unidos, inseparables, formando algo completamente diferente, como lo es un bebé cuando nace. No es el papá ni la mamá, es una criatura distinta, formada por ambas tablas. Aquí no le puse musiquita. La valencia es el poder de combinación entre dos o más elementos con cierta afinidad, que llamamos afinidad química. Aquí vemos un metal y un no metal que se van a unir, se van a atraer por cierta afinidad. Y esa afinidad va a manifestarse a partir de lo que conocemos como valencia. Bien, los metales pueden tener una valencia, yo lo represento como una manita, pueden tener dos valencias o pueden tener tres valencias e incluso 4 o más valencias. Los no metales, por su parte, también pueden tener una valencia, aquí tenemos ejemplos de no metales, o pueden tener dos valencias, y aquí hay otros ejemplos de no metales. Algunas combinaciones posibles entre metales y no metales. Tenemos el caso de que el metal se una al no metal con una valencia, o que se una un metal con un no metal, ambos con dos valencias, con dos de valencia. O que tengamos el caso de un no metal con dos valencias que se una a dos metales con una valencia. Aquí tenemos también el caso de dos metales con tres valencias cada uno y que se une por consiguiente a tres no metales. La nomenclatura. La nomenclatura nos va a permitir tener una regla para poder nombrar a las cosas y poderlas bautizar. Es el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y compuestos químicos. Aquí, por ejemplo, vemos una estrategia para nombrar un compuesto. Se supone que yo para esta clase ya hablé de cómo hacer lo que se conoce como cruce de valencias.
hemos estado haciendo ejercicios, entonces es como repaso. Aquí tenemos un ejemplo del óxido de aluminio. Bueno, aquí va un resumen para escribir una fórmula. Primero se escribe el metal, está, y luego el no metal. En la fórmula, primero escribe el metal y luego el no metal. Recuerden que el no metal está del lado izquierdo, el no metal es del lado derecho. Eso me va a permitir recordar. Enseguida, para poder colocar la fórmula correctamente, voy a ver cuántos participan de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, si este fuera sodio, nada más hay uno, y este si fuera cloro, nada más hay uno. Entonces voy a poner el uno que no se escribe. Voy a poner la fórmula de cada uno de ellos y con eso termino la escritura de la fórmula del compuesto. Para nombrar el compuesto, menciono primero el no metal y le agrego la terminación uro. En este caso es cloro, cloruro. Y luego nombro al metal de sodio. Recuerda que el oxígeno está medio tontito y está ido. Usamos ido. El azufre emplea azufre. Bien, ahora vendría el concierto pasivo. Esto lo estoy abriendo mucho por la cuestión del tiempo. El concierto pasivo, obviamente vamos a repetir la misma información, pero ahora vamos a volver a relajarnos. Invitar que cierren sus ojos nuevamente, siempre que tenemos el gusto de recibir maestras a nuestro colega Luis Fernando Ricard Díaz, de la carrera de Química del plantel Xochimilco, y viene hoy a platicar con nosotros de un tema que se llama la suggestopedia aplicada a la enseñanza en nivel de las metodologías. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes ya. Pues efectivamente, mi propuesta sobre el aprendizaje es una estrategia que yo tengo montada ahorita como una investigación-acción para la asignatura de química. Y el aprendizaje acelerado parecía ser un esquema mental ya muy trillado, que en muchos libros aparece. Aquí le vamos a dar un enfoque diferente a partir de las ideas de ciertos individuos de origen europeo. Bien, vamos a empezar. Ahora sí que bienvenidos a una estrategia nueva de aprendizaje. Cuando uno piensa en la enseñanza actual, uno ve los avances de la ciencia, creo que a todos como maestros nos ha de generar un poco de risa. El saber que seguimos viviendo en la era de la carreta con respecto a las estrategias que tuviéramos nosotros que utilizar en un salón de clases. Con todas las investigaciones que hay en boga, la nanotecnología, los viajes espaciales, todavía sigue habiendo un salón bajo esas condiciones donde el alumno llega a estar física pero mentalmente ausente. Tenemos alumnos que están a kilómetros de distancia de los salón, pero físicamente les estamos pasando lista. Entonces, esto creo yo que se debe a que no estamos innovando. Creo yo que la investigación que se tiene actualmente en las ciencias de la psicología y la educación no ha permeado a todas las capas de educativas que corresponden. Y bueno, en esta investigación yo me propongo hacer un análisis de otra idea muy importante. Se supone que el mismo Albert Einstein lo decía, que el 90% de nuestra capacidad cerebral permanece oculto y en algunas ocasiones jamás llegamos a descubrir más de ese 10%. Se dice que partimos de este mundo sin conocernos plenamente. Entonces, este potencial dormido debe dar una estrategia para despertarlo y ponerlo a nuestro servicio. Entonces, bajo estas ideas, yo me enteré de este modelo por los años 90, cuando yo estudiante todavía, y me llamó mucho la atención la propuesta. Gracias, profesor. A inicios de 1960, más o menos por 1960, ¿no? El doctor Johnny Lozano y la doctora Catena, el médico psiquiatra y la doctora Aya Pedagoga, desarrollan una estrategia unitaria, es decir, en la capital de Sofía, en Rusia, lo que antes la URSS, una estrategia llamada suggestopedia.
La palabra sugestopenia resume dos ideas importantes. La sugestión aplicada a la educación. Es una estrategia educativa basada en la sugestión. Bien, gracias. Pero cuando voy a hablar de sugestión, la primera idea que le viene a la mente es hipnosis. Y pareciese que son cosas idénticas. Ustedes saben, por ejemplo, que en la hipnosis, el sujeto no tiene plena conciencia de sus habilidades, está sometido a la voluntad de otro, al cual se entrega. Aquí no hay razonamiento, el individuo puede hacer cosas que no tenía pensado hacer. Hay casos interesantes, por ejemplo, de individuos que fueron sometidos a hipnosis. Se les hizo creer que una cebolla era una manzana. Acabando el trance, muerde la cebolla y la disfruta como si fuera una manzana y se la acaba completamente. Eso es hipnosis. Por otro lado, la sugestión es lo que vemos día por día en la publicidad. Uno va al mercado, ya tiene una idea de lo que quiere. Sin embargo, a partir de las estrategias del mercado, los llevan a comprar ciertos productos que realmente no tenemos contemplados. La sugestión es nada más llevar al individuo al camino que uno se propone. Camino que de todas maneras él tenía propuesto recorrer. ¿Sí? Gracias. Bien, la sugestopedia como estrategia de enseñanza está fundamentada en estos tres puntos. Todos sabemos que los niños aprenden mucho más fácil que los adultos. Pongan a un niño a ver la televisión y va a repetir los comerciales como si estuviera aprendiendo. Tiene una capacidad asombrosa desde los 5 años para captar información sin dificultad. El estrés en el que estamos sometidos dificulta la capacidad de recordar. Yo les digo a mis alumnos, cuando están sometidos a mucha angustia porque voy a un examen o voy a revisar algún producto, les digo, a ver, si tú estás estresado o angustiado, ¿qué piensas hacer? Uno me dijo, huir, escapar. Si no puedes escapar, defenderte. La pregunta es, cuando estás huyendo o escapando, ¿a dónde se va la sangre de tu cuerpo? A los músculos. Se les conecta la parte cognitiva. El estrés es enemigo del aprendizaje. Pues una de las fundamentos de las ortopedias, la alegría y la ausencia de estrés. Es decir, provocar en el salón de clase un ambiente donde el estrés no tenga cabida, donde podamos hablar de igual a igual, donde tengamos un ambiente de cordialidad, donde no se censure. Es un espacio diferente mentalmente para nosotros que no estamos acostumbrados a hacerlo. A nivel personal que estoy llevando a cabo, cuesta mucho trabajo plantarse frente a un grupo que muchas veces no quiere trabajar y no decirle algo que no sea adecuado. O sea, no sé, regañar, fuera trabajo porque pues, está educado así fue educado conmigo. Entonces cuando uno se enfrenta a esa estrategia de ausencia de estrés, es un cambio de paradigma total. Y que hay que darlo. Quiere hacer. Pero sí, por ejemplo, si vas a despertar y vas a fumar, pedir un cigarro y te vas a ver amargo. Uno veía que cuando fumaba el cigarro, sentía que había algo raro con el cigarro. Lo que yo vi que se hacía con el cerebro es algo increíble. Pueden algunos pacientes ver a través de lo que se llaman cuerpos opacos. O sea, donde usted y se atrasa hay algo, ellos lo perciben. Los dedos se los pasaba a los dedos y leían. Pero lo más, eso lo usaban para no usar anestésicos. Entonces las extracciones de muelas eran por medio de hipnosis y además les daban 3 días de anestesia. O sea, vas a poner tu mano y vas a transmitir la anestesia y entonces ya no te va a doler, regresas al tercer día para ver la anestesia. Entonces yo sí sentí cosas muy digo, fabulosas que uno ve. Cuando uno ve lo que es el cerebro, a veces se hace. Ahora yo cuando yo trabajo, estudio, yo soy en realidad, aquí doy un mes, soy en realidad del área de las ciencias,
yo uso el inconsciente. O sea, yo dejo que el inconsciente comience a organizar todo y luego ya me pongo a... Cuando el inconsciente me dice, ya estoy listo, yo trabajo. Me pueden ver que sabes que estoy organizando, estoy pensando, no, es muy inconsciente. Entonces sí me gustó mucho eso, y sobre todo el relajamiento que le da. Pues ya nada más en la última parte del cierre. Porque ya se acabó la ¿Y pero por qué si está no está conectado a la cámara? ¿Desconecto las bocinas? Creo que sí, ahora sí, porque no va a dar Conectamos la compu. para conectarla con... No me aparece. Así Bien, esta es una actividad que yo hago con mis pequeños y me ha servido mucho porque es muy abstracto el concepto. A veces el pizarrón se ve bonito, pero lo que hago es que tengo una tarjetita, ¿ve? Y por ejemplo, en las tarjetas que les pongo, hay tarjetas de los guiones, comentarios y metales que vimos. Entonces, por ejemplo, en este caso, este niño tomó un sodio, esta niña tomó un cloro. Ellos ven en su tarjetita que el sodio tiene como fórmula Na y el cloro como fórmula Ce. Entonces extienden su mano y se agarran de la mano. Entonces hago equipos, a ver, tú haces sodio, búscate un cloro, haz un compuesto, búscate un azufre, ¿qué compuesto es? No, pues un sulfuro. Entonces empiezan a jugar con este juego y los chicos comprenden el concepto de valencia de manera realmente utilizable, o sea, conocimiento que se puede aplicar, operativo. Yo nomás, un reporte de la del cognitivismo fue un estudio que hicieron en Norteamérica cuando las personas tenían que tratar de memorizar información en estado pasivo y en estado activo, ¿no? O sea, utilizando el movimiento corporal. Y la capacidad de memoria y de retención era casi 70% más alta cuando incluía un dinamismo en el salón a cuando nomás están sentados recibiendo la información. Y luego la otra parte que decías de cómo el ejemplo que daban las maestras de historia, ¿no? Cuando la creatividad se ocupa en el salón de clases entendida con didáctica innovadora, o sea que rompe la tradición o el conservadurismo de cómo se da una clase, eso está vinculado a la inteligencia emocional, porque los estudios demuestran que cuando le preguntaban a la gente, ¿tú qué recuerdas de tu maestra de primaria? ¿Qué? Y en los informantes, en las investigaciones longitudinales, ¿no?, que se hacían, todos hablaban de cosas emocionales. Ah, es que el maestro de química era muy alegre y siempre nos felicitaba, ¿no? El maestro de tal era muy enojón. O sea, la memoria a largo plazo estaba vinculada siempre con emociones, ¿no? Entonces, cuando ellos están ocupando creatividad o imaginación, o sea, lo que tú llamas esta parte de activa, ¿no?, la parte innovadora, o ese tipo de un hecho histórico donde meten, por ejemplo, que en esa batalla si hubo carestía o que si el dengue ayudó a vencer el ejército francés, ¿no? Y entonces ellos inventan ahí, hicieron como una intervención a ese hecho histórico con algo creativo. Están vinculando la inteligencia emocional que les va a ayudar a recordar siempre ese hecho, porque lo que uno más recuerda son las emociones, y ahí viene todo este marco teórico, ¿no?, de eliminar la angustia, eliminar el estrés, porque en efecto cuando una persona pasa al pizarrón y siente estrés, su coeficiente intelectual reduce tanto que a veces se comportan como si no supieran, ¿no? Pero justamente es el estado de nervios que colapsa y hace estragos, ¿no? En cualquier, incluso hay muchos maestros que tienen miedo de estar donde estás tú, ¿no? Sí. Con colegas. Sí. Es muy difícil. ¿Por qué me miran? ¿No? Porque fuiste a esconder hasta atrás. Entonces sí, bueno, ese tipo de ejercicios que le dan dinamismo y que rompen, ¿no?, el conservadurismo en la clase expositiva del maestro que lo sabe todo y siempre cree que el único recurso es el pizarrón. Bueno, esta parte propositiva tuya, a mí me gusta mucho este tipo de actividades, ¿no?, que
rompen la cotidianidad de la rutina, de que seguimos enseñando como en la Edad Media, ¿no? Bla, 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 bla. Los alumnos aprenden a pesar de nosotros. Sí, exacto. Pues es una actividad. Yo ahorita no la tenía, o sea, les iba a mostrar la teoría para que más o menos tengan una idea de cómo podría llevarse a cabo así. Y aquí, por ejemplo, uso estos zombies. Son piezas de plástico que los alumnos construyeron. En alguna ocasión se propuso hacerlo y ellos lo construyeron. Aquí, por ejemplo, tenemos un metal con valencia de 3 piquitos. Y alguien va a pasar a hacer un no metal con valencia de 2, o sea, 2 piquitos. Es evidente que aquí, por ejemplo, pues no va a poder formar a la primera el compuesto, porque le va a faltar cubrir este piquito. Entonces lo clásico es que me digan, pues le pongo uno de un piquito. Digo, no, porque si me pones uno de un piquito, ya no es lo que pusiste inicialmente. Entonces pongo nada más esto. Es que si le pongo nunca va a acabar. Haz la prueba. Entonces ya no, al segundo le falta otro, pon otro, pero otro de 3, nada más le falta uno. Otro de 3. Y aquí ya es muy visible que nada más le falta uno. Sí, sí se puede. Entonces ya. Entonces aquí se dan cuenta que ya se formó el compuesto. Le digo, ¿cuántos metales usaste? 2. ¿Cuántos no metales? 3. ¿Cómo te queda la fórmula? Metal con 2, no metal con 3. Y lo nombras al revés. Primero metal, pones 1 y luego metal. Bueno, esa es la primera parte de la nomenclatura. La nomenclatura es un punto. Pero bueno, iniciándonos en eso, ya hay un punto de apoyo que puede ampliarse. Hay un punto de referencia para ellos. Ya no pueden ellos con la confianza de que pueden seguir estudiando y entender un poquito más. Ya por último, esto es otra cosa que les pongo a hacer. Un ejercicio que es la autoevaluación. Esa autoevaluación yo me la califico, los chavos van a hacer este ejercicio, van a poner lo que conozco como matriz de nomenclatura, van a poner en la parte de arriba los metales, estos 3 metales y estos 3 no metales. Ya les di un ejemplo, mira aquí, por ejemplo, tengo el cloro y el litio. Primero pongo el metal y luego el no metal. Como sé que la valencia del cloro es de 1 y el litio es de 1, nomás tengo uno de cada uno. Y lo nombro al revés. Primero el no metal, y con la terminación cloro, cloruro de litio. Completame por favor el cuadro. Ya los tengo trabajando en equipos de 2, haciendo su cuadrito. Ellos se dan cuenta si lo aprenden. Y al final les doy un tiempo, ya cuando lo que ya más o menos han acabado la mayoría, les doy el resultado. Califíquense. Califíquense a ver qué tal está. Ya van viendo ellos sus resultados. Y esa es la estrategia que se hace. Que hay muchos problemas para aplicar a su gestopedia, sí, por los espacios. Pero yo he escuchado comentarios de profesores en Europa que aplican la gestopedia en salones donde verdaderamente está precario el asunto porque son sin ventanas, con alumnos llenos, o sea, el salón lleno de alumnos, algunos hasta delincuentes, que en cuanto hay una patrulla se brinca por las ventanas y así da la clase, ¿no? Y obtiene resultados. Me pongo a pensar, mi caso no está tan bien. No estamos tan grandes. Sí, de verdad. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Hay bibliografía. Yo tengo una página en internet donde estoy poniendo mi proyecto de investigación. Se las voy a poner ahí en la dirección. Hasta no tengo plumón. O sea, si la, es que no se me ocurrió traer el plumón. Oye, ¿lo puedes escribir en la máquina? En un... A ver, pasa a escribir. Sí lo guardas. Sí lo guardas. Cuidado con el cable. Inconsciente.
Sí funcionó. Miren, esta es una página en internet. ¿Quimiquitos? Se llama Quimiquitos. Y bueno, el espacio es para los chavos. Ahí les pongo la evaluación, la selección de entregar, videos que yo he hecho en clase. Pero hay un espacio que estoy construyendo donde estoy metiendo lo que es la sugestopedia, incluso como punto de referencia para que el proyecto pueda ser visto por las autoridades. Estoy haciendo ahí mi investigación en acción, ¿no? Mis pininos en investigación en acción. Muy interesante. A mí lo que más me gusta de esto es cuando dijiste que tenías un alto índice de reprobados, ¿no? Pero un maestro puede decir, pues no es mi culpa, me manda puro menso, ¿no? Y seguir en la misma, y sin embargo a ti eso te movió a cambiar tú, ¿no? Y yo pienso eso, que la diferencia verdadera en la educación la marcamos los maestros, porque los alumnos pueden aprender con y sin nosotros. Pero hay muchos alumnos que de veras, sin nosotros no van a poder solos. Y entonces ahí podemos marcar la diferencia, y solo la marcamos, bueno, pues hay que ver toda la molestia que te tomas por tus estudiantes, y eso es amar a tus estudiantes. Vas a ponerte a investigar, poner a hacer todas estas cosas, buscar jueguitos, y creo que justamente ahí es donde está el cambio de educación y esta innovación de la que hablaba Alex, ¿no? O sea, la innovación está en cuando realmente me cuestiono de mi práctica y no nada más le echo la culpa a las autoridades que no saben de educación, a los alumnos que no están preparados, a la secundaria que nos pasa porque sí, sino que asumo, ¿no?, esa responsabilidad y digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Aquí donde estoy, ¿no? ¿Qué demuestra que a mí cosa ignoraba esto, pero creo que al inicio fue egoísta. Pero puede haber sido. Porque yo quería disfrutar mi actividad. Yo no estoy disfrutando mi clase, no estoy disfrutando el estar frente a mis amigos. Ya es una gran pieza. Y fue padre porque el proceso de disfrutar el Sí. No, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a entregar un reconocimiento, constancia. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Se lo tiempo de finales? Muchas Muchas gracias. gracias. Qué bueno que nos dimos la oportunidad de estar aquí. Fíjate que me llamó la atención lo de la música, porque en el CCH, en la UNAM, el director de la Escuela Nacional de Música, justamente nos explicó, en alguna ocasión hace como 10 años, esta parte de la música, ¿no? Tú lo mencionaste muy puntualmente, muy vagamente, esta parte de la matemática, ¿no? Entonces él nos decía que los compases, ¿no?, o sea, tienen su ritmo, y como es justamente matemático, o sea, va, no sé, de 4 por 4, 8 por 8, entonces eso hace que las conexiones neuronales se favorezcan. Y a diferencia de la música heavy metal, por ejemplo, ellos tienen como la secuencia de ir de 4 por, en lugar de ir de 4 por 4 o de 8 por 8, van 8, 7 y en el octavo ¡pum!, les rompen el compás, y eso hace que se rompan las conexiones neuronales. Entonces, aunque en apariencia eso jala y Pierden la concentración. Ajá, pierden la concentración y rompen las conexiones neuronales. La sinapsis. En el libro de Gimnasia Cerebral, el capítulo 4 estudia la documentación científica de la influencia de la música clásica, no tan solo para la inteligencia, sino para la personalidad. Plantas, ¿no?, que crecen. El efecto de fuga, que es repetir una nota musical con varios instrumentos, favorece la creación de la memoria, ¿no? Entonces, ahí hay como 15 libros en la biblioteca de Gimnasia Cerebral, y explica el capítulo 4 todos los beneficios de la música barroca para activar el aprendizaje, ¿no?, el canon de Pachelbel para el cansancio y la fatiga mental. Hoy incluso ha habido ahora un auge con diferentes tipos de música New Age, ¿no? Por ejemplo, ahora están los famosos cuencos, ¿no? Si ustedes han visto en la música, ¿no? Me invitaron a una ocasión y me quedé asombrado. ¿Qué es eso?
porque empiezan a sentir que empiezan a vibrar por dentro. El cuenco es como una vasija, es un material que generalmente es cuarzo, que golpean con una pieza de madera, así que resuena, mantiene una resonancia, pero es un sonido tan fuerte, tan poderoso, que empiezan a vibrar como si fuera una guitarra junto a otra. Luego se empieza a sentir que está pasando. Cuencos tibetanos. Que hacen lo mismo. Yo, por más de 20 y tantos años, yo fui maestra de anatomía en la Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM. Pero uno de los problemas son los sentidos. Yo les decía a mis alumnos que para apoyar el desarrollo de la inteligencia era muchas veces trabajar más bien con los sentidos. Me interesaba mucho la música porque además se quedó el lenguaje en inglés. Yo puedo ver perfectamente bien en un estudiante que sí tuvo, digamos, contacto con la música al hablar, porque se le educó el oído. Nosotros queremos que sean mucho mejores, tenemos que resaltar, tenemos que trabajar con los sentidos. Por ejemplo, yo en inglés trabajo mucho con la visión para que me pueda localizar, porque las palabras no las van, no las ven. ¿Quién es el único que Las hacen pronunciar, yo sé que nosotros leemos los saltos. Pero entonces aquí, especialmente yo uso las para educar el oído de los oídos. Cuando vamos al pueblo de hecho también, para mí es que el oído no esté educado, porque tenemos que comenzar a hacer camino, pero es como una belleza. No pueden oír distinguir los sonidos de la música clásica, por eso les Bueno, es que también de pronto no conocemos todos nuestros instrumentos musicales, porque tú te refieres un poquito cuando dices el pachún, así como que de la orquesta, ¿no? Pero nosotros en nuestros instrumentos originales, como son el huevo de cacahuevo, los instrumentos de mano que están hechos con la piel de animalitos. O sea, igual llevamos esos ritmos, ¿no? 4x4, 4x8, 4x6, 6x8 y además se complementan con las ocarinas, con los silbatos que justamente representan los sonidos de las aves. Lo que pasa es que nosotros ya como que se pierde esa conexión, ¿no? Pero cuando nosotros decimos ensomble, estamos diciendo 400 voces y ahí en ese momento son las conexiones con la naturaleza. Dicen los arqueólogos, ¿no? Cuando nosotros desconocemos para qué sirve esto, decimos, se usa para uso ceremonial. O sea, Ya está, ¿no? ya se la sacan, ¿no? Pero en realidad, la danza mexica es justamente la reconciliación con el cuerpo y la música, ¿no? O sea, es el fluir con la música y la conexión con el universo. Entonces, de pronto, hay ocarinas que tienen así como que mil y un sonido que nosotros de pronto tampoco no las sabemos tocar porque no tenemos el patrón, ¿no? O sea, no tenemos el aprendizaje desde niños, pero así explicábamos nosotros la astronomía o lo que hoy se conoce como la arqueoastronomía. Los abuelitos saben que cuando una constelación, una estrella está por aquí, tienen 3 días para viajar y estar en su pueblo para muertos, por decir algo, ¿no? Los niños aprenden, por ejemplo, lo que era la matatena, a contar, ¿no? Eran esos juegos e involucrabas las manos. Nosotros, bueno, yo creo que todavía nosotros vamos a la matatena, ¿no? Donde la pelota representa el sol y la matatena son las estrellas. Pero eso no nos explicaron. Claro, eso no te lo explicaban, ¿no? Pero era la conexión con el universo y sobre todo eran los sonidos. Nosotros cuando danzamos hay cierta música que nos ayuda a elevar, bueno, La frecuencia vibratoria, ¿no? claro, la frecuencia vibratoria y te va elevando hasta que sometes lo que hoy entendemos como ego, pero dejas el cuerpo y elevas el espíritu. Y en ese momento se abre la mente y tu capacidad de aprendizaje es mucho mayor. Tus sentidos y tus percepciones se abren, que ahora en la actualidad pues la mayoría de las personas las tienen totalmente bloqueados, claro, ¿no? Como por ejemplo, es algo muy sencillo, ¿no? Los niños difícilmente se cierran, nosotros estamos muy acostumbrados al frío, ¿no? Por ejemplo, es el frío, pero en estas iniciaciones que les llaman, hay iniciaciones, por ejemplo,
en Colombia, en Argentina, donde a los niños, de acuerdo a sus tonales, nosotros lo llamamos así tonales, dicen, a ver, usted quiere que su hijo siga este camino de, no sé cómo llamarlo, de hombre medicina, digamos, cosas así. Entonces al niño se le lleva durante 7 años a la oscuridad completa. Entonces el niño no conoce la luz, sale a jugar en la noche, solamente conoce la luz del reflejo por la luna. Y pasan 7 años, ¿no? Entonces a los 7 años le dicen al papá, bueno, ya pasó, ¿usted quiere que su hijo siga? Pues sí, entonces sigue otros 7 años. Esto empieza más o menos cuando el niño tiene 7 años. Entonces a los 14 años, el niño le dice, ¿tú quieres seguir en eso? No, pues sí, bueno, pues se sigue por otros 7 años, ¿no? Entonces durante esos 7 años, otra vez el niño vive en completa oscuridad. Conoce la luz otra vez de reflejo y de gotitas, ¿no? En los cambios lunares. Esto se ha encontrado en la arqueología, por ejemplo, que al cabo de ese tiempo los niños se dispersan, se van, digamos que se gradúan como hombres medicina y se van a ciertas poblaciones. Y ellos adquieren la telepatía, lo que nosotros reconocemos como la telepatía. Entonces ellos dicen, ay, ¿sabes qué? Necesito esto, que vayas a otro pueblo. Pero como yo no salgo de mi pueblo, ¿no? Dice, porque estoy resguardándolo, le puedo pedir inclusive a un extraño, oye, puedes ir y ver, te vas a encontrar con fulano, tú le preguntas, llegas a una casa, se llama así, tú preguntas y le pides esto. Entonces, cuando este fulano lo hace, dice, sí, ya sé que bien estén, ¿no? Gracias. Entonces ahí se ha observado cómo se han conectado por medio de la telepatía. Entonces, bueno, de pronto nosotros ahorita estamos como explorando la música y tenemos la referencia europea, somos un poquito europeos, ¿no? Españoles, pero aquí, o sea, tenemos ese conocimiento, es un conocimiento ancestral. Y de otra forma es a través de la música. Entonces, a través de la música nosotros conocemos los ciertos patrones universales, como los mitificamos y decimos, ay, no, esas cosas de brujería. Aquí en México no hay mayor brujería que la que trajeron los españoles, porque nosotros no conocemos el diablo, no teníamos ese concepto de demonio, ¿no? Entonces no podía haber brujería. De hecho, nosotros de lo que se nos acusa es de idolatría, no de brujería. Y hasta la fecha se nos tortura por idolatría, no por brujería, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la música. La gente inclusive externa ve las ocarinas, las toca y dice, esas son cosas del demonio, porque no tienen la relación. Por ejemplo, las tocaris, nosotros aprendimos en Chula, se oye una resonancia, ¡ah! Así es un ¡ah! ¿No? O sea, se oye el aplauso y en lugar del eco se oye la resonancia, ¡ah! Ese es el canto del Quetzal. Pero como nosotros nunca hemos escuchado el canto del Quetzal, no lo asociamos, no lo reconocemos. Y ese canto acompañado con ciertas vibraciones, no necesariamente inclusive de tambor, sino de ocarinas, son las que abren la conciencia. En la luminosidad de Azcapotzalco, un señor, quién sabe, no sé, debe conocer muchas cosas que tú sabes, y descubrió un lugar en donde podía sacar muchos objetos, y él los tenía en su casa y hizo un museo a la vez. Entonces nos enseñó una vez una cosita como un ave, que le ponían agua, entonces la colocaban en donde mecían a los pequeños, y el agua, sin hacer nada más con el simple vaivén, se llama como en sonado. Y con eso arrollaban a los niños, entonces los de tocarla, ¿no? Eso así como de maravilloso. Ajá, es que inclusive, por ejemplo, con eso se medían las distancias antiguamente, las ocarinas. Se encontró por acá, por la Puebla. resonancia y el retorno de sonido. Ajá, en Puebla se encontró una especie de, claro que nosotros le decimos un cementerio de silbatos, ¿no? Entonces se encontró, porque son ocarinas que no alcanzaban la longitud de onda precisa, que era justamente de la nota La. Entonces ellos tenían que alcanzar esa nota, y justamente donde termina mide 750 metros. O sea, donde ya no se alcanzaba, la retiraban. Claro, no alcanzaba la calidad, ¿no? La calidad sonora. Eso implicaba que desde niños los niños ya estaban educados al sonido. Claro. Un niño, por ejemplo, ahí todavía aquí en el volcán, tenemos uno de nuestros estudiantes de aquí, del siglo pasado,
vivió esas experiencias, ¿no? Que los llevaron a los 9 años y los dejan durante 30 días en el bosque a sobrevivir solos. Los que sobreviven son iniciados, ¿no? Y siguen otras actividades. Entonces, fallecieron 2 niños en esa época, estuvieron como 30 y fallecen 2. Entonces ellos tienen que aprender a escuchar, a mirar, a oler y a mirar tanto de día como de sol. Y bueno, como son ya conocimientos muy resguardados todavía, pues no los podemos entender, ¿no? Pero vaya, es un conocimiento que se hace y que inclusive a los niños se les gusta a través de eso, de los sonidos, de las plantas, ¿no? Nuestras plantas estas de carrizo que nosotros las vemos, inclusive como Darío Pérez, que las vemos así como galácticas, tienen la función de conectarnos con nuestro nahual. Yo nunca cambiar, por ejemplo, economía, porque cuando yo enseñaba a la educación de los sentidos, yo me di cuenta, o sea, estar trabajando con ellos, estar estudiando, que es el sonido del viento, es el sonido del agua, y son los colores que podemos ver en el campo. Entonces yo decía, la educación en realidad real es muy democrática. A los chicos, muchas veces del campo, hijos de personas que no pueden económicamente muy bien, pero sí tienen esa educación, es el aire en las hojas, o sea, cómo suena. Todo eso va teniendo mucha influencia en las redes neuronales del cerebro. Por ejemplo, afortunadamente me salieron bien porque yo apliqué muchas de esas teorías en la educación de mis hijos. No hacen pruebas con ellos. Y sí funcionó. Tuvieron que ser muy creativos, tienen unas facultades que se les desarrolló. Entonces yo por eso me gustó mucho, porque yo soy muy heterodoxa en Muchas gracias. Gracias por invitarme. Betty, tu chiquilla de la salud. no somos el corazón. Pero si se ofrece. Cosas nuevas que estamos. Jesucito, Yo encontré un artículo. te dejo las llaves. ¿De qué? El aquí. ¿Para qué? Ahora que termines de recoger, Si hago nada más. ¿Y qué puesto ahí? nada más la desconectas. Es que una carrera en la universidad uno aprende a controlar Tienen un momento de la justamente fue bien interesante Muchas gracias. y fue justamente Ahí estamos también aprendiendo. Yo les digo, si yo aprendí de acuerdo con normal, pero el sonido es lo que sobre todo no eres visto como un campeón. tan simple de resolver. Inclusive una observación No lo opinión psicológica. otros sonidos. Y nosotros ¿Cómo se termina tan chiquito teniendo eso? Por ejemplo, ponen estudios como si quieres pan blanco se marcha lo de ahí estudios los ejércitos manipulaban las emociones por ejemplo la música tribal donde retumban Las cosas que investigan, por eso es un movimiento sonoro sexual y no las podemos aceptar en la educación. resuena Es terrible. Maestra, gracias por invitarte. no, pues la psicología a ver qué tiene usted. No está pendejo. Además de peregrino. ¿Quieres ver qué es encontrar?
No, pero es que no se ve nada de O eso. sea, no, yo también yo lo he escuchado. Sí, porque además eso te dan en la carrera o en la En hospitales. Claro. diseñé En unos hospitales de música para aliviar ciertos sistemas. En Irlanda. Eso, y hay música según, ¿no? Según la actividad que vas a hacer, hay música. Para una oración. ahí la va a entregar Jesús. Ay, nos estuviste grabando todo el tiempo. Jesús, vas a entregar la llave. Entregas la llave allá abajo, allá donde la con quien esté ahí. Muchas gracias. Esta información era muy apetecida. Lo colocamos en la página. Hola. Iba a decir cuando ahí esos ojitos. Muchas gracias, ahí nos vemos. Sí, gracias. Oye, Lilian, a ver si yo que me bajo con él, si me da right. Entonces, para que no. Ah, pero ¿te vas antes? No, me voy a la compañía. Yo siempre digo, O sea, Astronautas rusos. yo siempre digo, doctor, ¿qué? Eso es de visualización de repetición. Ah, sí. Oye, la prueba negra era mía, ¿no? Ah, se la había Jesús. Está filmando. ¿Ya lo signos de control mental? Sí, ¿se notó? Porque yo decía que los genios ocupaban los astronautas rusos. Sí. Es que yo hice un manual para los niños talento de escritura creativa. Y siempre los primeros 10 minutos eran cosas de los y el método automatis. Que te debes imaginar que una mano oreja, una cabeza. Muchas personas han mejorado audición. Pero son métodos de imaginación para desarrollar la comprensión lectora-nos. Pero están inspirados en eso del método Silva, que hasta la fecha hay una fundación en Sí, Norteamérica. no, en México. Está en Colima, en la calle de Colima. Aquí en la Roma. Dice 422 tiene. Pero que es aplicado donde el método Silva controla. Sí, muchas cosas aplicas en tecnologías. Por ejemplo, la cuestión del relajamiento, la cuestión de la imaginación y el control emocional también que se llama mucho. Deberías de usar al maestro Barbosa. No, porque Luego quiero cargar a ciertos chavales que los esperan. creo que todos, ¿no? Y también es que digo, déjale tranquilo. Yo aprendí una cosa que me ha ayudado. Muchas veces nos conectamos mucho con los chicos. Momento. Si tiene éxito o no tiene éxito, no tiene nada que ver con mi persona. Yo ahora no me desespera porque puedo. Es que uno cuando no tiene éxito, uno cree que uno está fracasando. Entonces uno se angustia, pero yo no puedo mover las neuronas